uno a través de placas sin contacto y otras a través de placas con contacto, que se llamaban también electrodos de almohadilla. ¿Verdad? Eso hemos visto, ¿no? Se había dicho que estas placas sin contacto venían de diferentes tamaños, ¿no? Podían ser pequeñas, de 7.5 de diámetro, medianas que podían ser de 11.5, 12 centímetros de diámetro, o grandes que podían ser de 15.5 centímetros de diámetro, ¿no? Estos eran redondeados, esa era la característica. Tenían una funda de plástico que los rodeaban. Detrás de esa funda o dentro de esa funda de plástico, básicamente lo que se hacía era regular la distancia que podía haber entre el electrodo y la piel del paciente, ¿verdad? Había un requisito que siempre tenía que haber un margen de distancia entre la piel del paciente y el electrodo aplicado, que eran los 2.5 centímetros, ¿no? Teniendo como margen mínimo los 2 centímetros, o sea, no podemos pegar más de 2 centímetros, ¿sí? Bueno, en el caso de los electrodos de almohadilla o electrodos de contacto, aquí tenemos los más comunes, que son estos, que tienen digamos, un cobertor de plástico muy parecido a los electrodos de goma, ¿sí? En este caso, por ejemplo, no hay un límite de distancia, ¿no? De contacto, o sea, pueden estar pegados, ¿sí? Lo que sí tenemos que ver es que la disposición de los electrodos iban a jugar un rol importante en la penetración, ¿verdad? Habíamos visto que habían electrodos que se colocaban en un solo plano. ¿Qué se llamaban los electrodos? Esa forma de colocar. Un método coplanar, ¿no? Que significa en el mismo plano. Siempre que se disponen los dos electrodos, ya sean a través de placas sin contacto o placas con contacto, entonces siempre va a ser coplanar, ¿verdad? Si colocamos los electrodos en dos planos distintos, será un método contraplanar, ¿no? Y si colocamos a lo largo del tejido, será un método longitudinal. Básicamente es esto, ¿no? Dos electrodos, ya sean del mismo tamaño o de diferente tamaño, sean estos de contacto o no de contacto, ¿sí? Siempre va a recibir el nombre de contraplanar. Bueno, ¿esto hemos hablado con ustedes, chicos? Vamos a hablar más ahorita. Vamos a seguir memorando. ¿Ya? Entonces se va a llamar contraplanar. Algo importante en este caso es que los circuitos o los tejidos van a formar un circuito en serie cuando se disponen en la forma de trabajo contraplanar. ¿Qué significa eso? Que el espectro electromagnético va a encontrar más resistencia en su paso, ¿sí? En esta forma de trabajo vamos a tener un calentamiento principalmente de la piel y la grasa. O sea, principalmente va a calentar eso, lo cual no exime al músculo. O sea, el músculo sí se va a calentar también, chicos, pero en menor proporción, ¿sí? Tenemos que considerar que en esta forma de trabajo o de aplicación, perdón, la contraplanar, se puede aplicar la ley de Joule. Sí, aquí sí se puede aplicar la ley de Joule, porque recordemos que cuando nosotros tenemos un espectro electromagnético, hemos dicho que aparecen dos factores, ¿verdad? Yo tengo, aquí tengo este gráfico, vamos a ver. Tengo un componente eléctrico, ¿verdad? Eso hemos dicho. Cuya frecuencia en la onda corta va a tener una medida exacta. ¿Cuánto era la frecuencia? De onda corta 27. No, .12 MHz. ¿Sí o no? ¿Alguien se suscribió? Muchos de los autores consideran solamente 27 millones de hercios, ¿no? Entonces tiene un dato exacto en el cuadro que yo les he mostrado. Aquí está. 27.12
millones de veces por segundo. Es la oscilación, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia va a ser 27.2. No se olviden, ¿ya? Entonces, el componente eléctrico fluye a esa frecuencia. Puede variar la intensidad. Puede ser alta, puede ser baja, eso va a depender del equipo. La intensidad puede variar. ¿Sí? Lo que sí también tenemos que entender es que vamos a tener al mismo tiempo la presencia de otro componente que va a oscilar a la misma frecuencia y a la misma intensidad que el de la carga eléctrica, ¿verdad? Que es el componente magnético. ¿Cómo representábamos al componente E? ¿Con qué letra? Muy bien, con la letra E. Y el componente magnético con la letra H, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos dos elementos. El componente E, cuando se utiliza un método contraplanar, vamos a ver que sufre gran retención en los tejidos primarios, en los tejidos que son dieléctricos. ¿Sí? ¿Cuáles son los tejidos dieléctricos? Los tejidos dieléctricos son, pues, la piel, la grasa, ¿no? Esos son los tejidos dieléctricos. Entonces, E se absorbe en componentes dieléctricos. Ustedes pueden colocar eso. E se absorbe, ¿sí?, en componentes dieléctricos. Bueno, ahí es donde se absorbe. Pues si estamos viendo que el componente eléctrico se absorbe en los tejidos dieléctricos, se puede aplicar la ley de Joule. ¿Qué nos decía la ley de Joule? Calor era directamente proporcional a la A0.2, que era la constante de Kelvin, por la intensidad al cuadrado, por el tiempo, por la resistencia, ¿verdad? Entonces todo esto se puede aplicar a este tipo de disposición de electrodos, ¿sí? Nos están diciendo que cuando nosotros trabajamos de una manera contraplanar, vamos a ver que a mayor intensidad va a haber gran calentamiento de la piel de la grasa. Más tiempo de aplicación, más calentamiento, ¿no? La aplicación en aquellas zonas que presenten gran resistencia específica también va a calentar más. Por ejemplo, si yo aplico, por ejemplo, en abdomen una forma contraplanar, seguramente si hay mucha grasita va a calentar mucho más, porque hay gran impedancia, porque estamos diciendo que E se absorbe más en los componentes que tienen comportamiento dieléctrico, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Pero no va a haber una influencia sobre H. O sea, H no va a tener ningún rol, no va a jugar ningún rol aquí. Bueno, por lo que estamos viendo, ¿esta es una aplicación profunda o superficial? Si calienta piel, grasa, superficial, ¿verdad? Esta es una técnica que se utiliza para calentar tejidos superficiales, ¿sí? Pero hay algunas situaciones en las que no podemos aplicar, por ejemplo, una forma longitudinal, entonces no nos queda más que trabajar de esta manera, ¿no? Pero vámonos con la otra, que es veamos esta, la longitudinal. En el caso de la longitudinal, el circuito cambia, ya no es lo mismo, ¿no? En la longitudinal, el circuito, a ver, me voy a ir por el circuito, que sería esta. Bien, este es mucho mejor. Yo tengo aquí los dos electrodos, que pueden ser de placa o pueden ser, si quieren ustedes, los de sin contacto. Este podría ser de placa, ¿verdad? Y este podría ser de contacto, ¿no? Diferente. ¿Qué es lo que pasa? Los tejidos ya no quedan dispuestos en serie, van a quedar dispuestos en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué van a quedar dispuestos en paralelo? Porque vamos a tener aquí, fíjense, estos puntitos negros que están viendo ahí,
está la placa. Ahí está la placa. Vemos estos puntitos negros acá. Representan el espectro electromagnético. ¿Sí? Dibujamos cómo sería la dispersión de los tejidos. Yo tengo piel, tengo grasa, luego tengo músculo. ¿Ves? Aquí también tengo músculo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, me doy cuenta que el espectro electromagnético va paralelo a la dispersión de los tejidos, pues es que se forma un circuito en paralelo, ¿verdad? Al lado. Cosa que no pasaba en este, ¿no? En este se formaba un circuito en serie, ¿verdad? Porque estoy viendo que las líneas del espectro electromagnético van así, ¿no? Ahí. Y me doy cuenta que lo que es la piel, la grasa y el músculo ya no están de manera paralela, sino están de manera perpendicular a 90 grados. Perpendicular, horizontal, perpendicular. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, pasa aquello. Se va a calentar los primeros, ¿verdad? Eso es importante. En este caso, ¿quién creen ustedes que se va a calentar más? ¿El ligamento? Ojo que aquí están los electrodos, ¿verdad? Lo voy a dibujar aquí. Estos son los electrodos. ¿Quién se va a calentar más? Sí, pero ¿qué estructura? El músculo, ¿verdad? El músculo se va a calentar más. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en esta forma de trabajo E es lo principal. ¿Qué era E? Lo eléctrico. Lo eléctrico, ¿por dónde se conduce mejor? Por aquello que tiene gran cantidad de iones. No, por la grasa es muy eléctrica. ¿La grasa acaso conduce la electricidad, chicos? No. Lo que conduce la carga eléctrica siempre va a ser lo líquido, lo que tiene electrolitos. Y lo que tiene electrolitos es la sangre. Y en estos tejidos lo que más sangre tiene es el músculo. Por tanto, voy a tener que las líneas del espectro electromagnético no va a seguir la grasa, no va a seguir la piel. Lo que va a seguir es el músculo. Se van a concentrar más en el músculo, ¿verdad? Ahí se van a concentrar más, por ahí van a seguir su caminito. Estamos hablando de E, no de H. H no tiene nada que ver aquí. ¿Eh? Entonces, ¿este es más profundo, el calor, o es más superficial? Es más profundo en comparación del anterior método, ¿verdad? Es más superficial. ¿Han entendido? Entonces, en el primer caso, yo tengo que entender que resistencia, en el primer caso, ¿qué método era? Muy bien. En el método contraplanar, yo tengo que entender que resistencia era igual a, calor era igual a resistencia 1 por resistencia 2 por resistencia 3 y por todas las resistencias que podía encontrar, ¿no? A mayor resistencia, más calor, ¿no? En este caso, en esta segunda longitudinal, esto ya no se aplica. ¿Cómo va a ser? Calor va a ser 1 sobre resistencia 1 por 1 sobre resistencia 2, ¿verdad? Y así sucesivamente va a cambiar, que esto creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Muy bien. Nos quedaría el último, el método coplanar.
Hemos hablado de longitudinal, de este, ¿no? Lo hemos comparado con el contraplanar. Hemos dicho que este es más superficial en comparación a este, por la disposición de los tejidos, en serie, en paralelo. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué pasa en el caso del método coplanar, donde los dos aplicadores, sean estos de contacto o no de contacto, se encuentran en el mismo plano? A ver, ponerles un gráfico. Dibujamos un paciente, boca abajo, nariz, ojo. Espalda, ahí está, boca abajo, pechito, aplicador, uno acá y otro acá, en el mismo plano. ¿Qué sucede con las líneas de fuerza? ¿Qué tendría que pasar? Primero vamos a dibujar la piel del paciente, ¿verdad? La piel del paciente va a estar acá encima, así, con azul. La grasa va a estar de esta forma. El músculo por debajo, dispuesto a lo largo. Ahí está el músculo. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las líneas de fuerza o electromagnéticas. Van a tener que ir de un punto a otro punto, ¿verdad? Siempre estas líneas de fuerza van a buscar aquel tejido que tenga menor impedancia dieléctrica, y en este caso la mejor siempre va a ser el músculo, ¿verdad? Pero tenemos que considerar que en una primera instancia va a tener un circuito en serie, porque va a tener que entrar a la piel, pasar la grasa, llegar al músculo, conducirse por el músculo y salir a través de la grasa, pasar la piel. ¿Ustedes creen que la energía que se aporte va a alcanzar? No va a alcanzar, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando los dos aplicadores están a grandes distancias, se dice que la aplicación puede tornarse profunda, pero el gasto energético de nuestro aparato va a ser alto, porque voy a tener que darle mucha intensidad, mucha potencia, para que pueda vencer todas estas impedancias, conducirse y salir nuevamente. ¿Sí? Pero sí se puede ser profundo, ahí, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que yo aplique a los dos juntos? Voy a reducir el tamaño. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aplico a los dos juntos? Tengo acá uno y el otro al lado. Lo que sucede es lo siguiente. Ahí está la piel, la grasa y el músculo. Lo que va a suceder es lo siguiente, que en una primera instancia la impedancia eléctrica va a contener a la energía, porque voy a tener piel y grasa. Pero como esto es un dieléctrico, no es una resistencia absoluta, es un dieléctrico que soporta cierta cantidad de energía sin permitir el paso. Si ustedes suben la potencia, lo único que van a hacer es esto. Nada más. ¿Por dónde está pasando la carga? Solamente por la piel y la grasa probablemente, ¿no? Y la aplicación se torna superficial. Y es la mayor parte de las veces lo que sucede cuando hacemos esto, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, en la aplicación coplanar tenemos que entender que la distancia juega un rol importante, ¿sí? Se dice que tiene que ser el doble del diámetro del aplicador utilizado. Si yo utilizo un aplicador, pónganse de 10, ¿cuánto de distancia tiene que tener? 20. ¿Sí? Para poder llegar de cierta manera al músculo. Bueno, si yo les pregunto qué tipo de circuito se está formando en el tejido en la aplicación coplanar,
¿Mm? ¿Qué tipo de circuito están formando los tejidos en la aplicación coplanar? Tal vez los dos. Los primeros formarían en serie y después va en paralelo. A eso se llama circuito Mixto. mixto. Claro, es un circuito mixto. Bueno. Entonces, en la aplicación coplanar se va a formar un circuito mixto. Muy bien. Todo esto también va a estar influenciado, chicos, por la densidad y la potencia utilizada. ¿Sí? Nuevamente, cuando les hablo de potencia, chicos, les estoy hablando de este valor. Potencia es esto, ¿sí? Si yo les hablara de intensidad, o sea, si les dijera solamente intensidad, que no lo hago, ¿sí? Si yo les hablo de intensidad, es como si les estuviera hablando solamente de un componente, que sería el negro, este. Pero cuando les hablo de potencia, ya me estoy refiriendo a este más, potencia, ¿no? Entonces, el calentamiento de los tejidos va a depender de la disposición de los electrodos, va a depender de la potencia utilizada y va a depender de la densidad generada, la densidad energética. ¿Sí? Y la densidad energética depende de varios factores. Primer factor, distancia electrodo-tejido. Primer factor, distancia electrodo-tejido. Segundo factor, tamaño de los electrodos. ¿Sí? Primero veremos factor distancia. Aquí están viendo ustedes un aplicador, ¿sí? Que está a una distancia, ¿verdad? Y aquí están viendo otro que está a otra distancia. ¿Cuál está más cerca? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Este va a ser izquierda y este va a ser derecha. El de la derecha está más pegado, ¿verdad? ¿Dónde creen ustedes que se va a concentrar más la densidad? ¿Dónde va a haber más densidad? En la derecha va a haber mayor densidad. ¿Qué quiere decir? Que las líneas de fuerza van a ir hacia ese lugar. Así. Tiene que esté más cerca. ¿Sí? ¿Dónde va a haber mejor distribución de la densidad? En la izquierda. ¿Qué es lo que se quiere en alta frecuencia, en diatermia? Es mayor distribución, una distribución homogénea. Eso es lo que se busca. Por tanto, lo que yo no quiero en alta frecuencia es concentrar la densidad en un punto, salvo que sea situaciones en las que, por ejemplo, yo quisiera de un brazo, quisiera concentrar la energía para destruir los haces de colágeno en una cicatriz queloide, por ejemplo. Ahí sí, por los efectos destructivos que me puede dar la alta frecuencia, ¿verdad? Si yo tengo un paciente con quemaduras que están generando retracción y quiero destruir eso, bueno, utilizo un electrodo, digamos acá alejado y otro pegadito acá, ¿no? Para poder destruir un efecto que yo le estoy buscando. Pero en condiciones normales no quisiera eso, ¿sí? A mí me interesaría más esto, una distribución de la densidad homogénea, ¿sí? Pero esto de la distribución de la densidad no solamente depende del electrodo, de la distancia, también va a depender del tamaño, ¿verdad? Vamos a ver un electrodo grande y un electrodo pequeño. Por ejemplo, aquí, esta imagen. Aquí yo tengo un electrodo pequeñito y tengo un electrodo grande, ¿verdad? ¿Cuál está concentrando más la densidad? El pequeño. El pequeño. ¿Y el grande?
está distribuyendo mucho mejor, ¿no? Entonces, la concentración de densidad energética es proporcional, es inversamente proporcional al tamaño, ¿no? Más concentración, pequeñita, ¿no? Entonces, se utiliza tamaños diferentes cuando se quiera acumular las líneas de campo eléctrico en un solo punto, ¿no? Están bien acá. Bueno, ¿qué más? La forma del tejido aplicado también nos va a dar variaciones en la concentración, y ahí es que nacen dos fenómenos, ¿no? El efecto borde, que es esto, y el efecto punto, que va a ser dado por una estructura, ¿sí? Ahorita les explico. ¿Qué es el efecto borde? El efecto borde es cuando se aplican dos electrodos sobre una superficie que no es regular, que no guarda una regularidad. Por ejemplo, aquí yo tengo dos electrodos que son del mismo tamaño, ¿verdad? Este es el mismo tamaño que este otro, pero la aplicación por la superficie en la cual me encuentro hace que los extremos superiores estén próximos, ¿verdad? Y al estar próximos, lo que hace es concentrar las líneas de fuerza electromagnética en una de sus partes, hecho que se va a traducir en el calentamiento de esta zona en mayor proporción de la de abajo. Ese es un efecto borde que se puede dar en cualquier tejido que no sea regular. Por ejemplo, si yo aplico el muslo, fíjense, aquí es más ancho, en el caso mío, no está, es ancho, y en la parte de abajo es mucho más corto. Pues aquí, si yo pego las dos placas, voy a tener un efecto borde en la parte inferior, pero no en la parte superior, ¿verdad? Ese es un efecto borde. Ahí no tiene nada que ver los electrodos, porque ambos eran del mismo tamaño, ambos eran del mismo diámetro, ¿no? El otro fenómeno es el efecto punto. El efecto punto va a ser dado, ese fenómeno, igual, es acumulación de energía en un solo punto, concentración de líneas de fuerza en un solo punto, pero viene a ser dado por eminencias óseas. ¿Sí? Por ejemplo, puedo agarrar y colocar en el antebrazo, pero me doy cuenta que aquí yo tengo una eminencia ósea, ¿no? Entonces, coloco acá, me voy a dar cuenta que en esta eminencia ósea se va a concentrar más la energía y probablemente la temperatura vaya a aumentar mucho más en comparación del resto. Eso es un efecto punto. ¿Sí? Entonces, los efectos punto no se pueden con facilidad evitar. ¿Qué tendrías que hacer para evitar el efecto punto de mi huesito? El huesito, y eso no se puede evitar, ¿verdad? Eso no se va a poder. Sí se puede, tiene que controlar, sí, pero no se puede evitar. Maleolo interno, maleolo externo, no se puede. Apófisis estiloides, eminencias óseas, no se puede. En el caso de las aplicaciones, por ejemplo, coplanares de la espalda, igual hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tú puedes agarrar y en la espina de la escápula, por ejemplo, te va a dar efecto punto. ¿Sí? Las apófisis espinosas, efecto punto. En aplicaciones de, qué sé yo, trocanteritis, ¿ah? Igual hay eminencias óseas que te van a dar efecto punto y que pueden poner en riesgo al paciente, pero hay que tener cuidado, precaución, no se puede evitar eso, ¿no? En cambio, en los efectos bordes o en los fenómenos de efecto borde sí se puede evitar, generando un distanciamiento en aquellas zonas donde haya mayor proximidad entre electrodos, ¿no? Yo le puedo poner, por ejemplo, una toallita en este lugar y en este lugar también para poner ambos electrodos paralelos entre sí. Sí se puede evitar, pero el efecto borde no, ¿ya? Esto, por si acaso, es aplicado
a todas las formas de trabajo, ¿no? Ya sea contraplanar, coplanar o longitudinal. También se va a ver aplicado a estas formas de electrodos, ¿no? Puede ser a las de sin contacto, puede ser a las de contacto, indiferente. ¿No? Cuando hablamos de los electrodos, fíjense que hay que tener cuidado en identificar. Aquí yo tengo electrodos de goma, que son de contacto, ¿verdad? Y estos que son sin contacto. Estos reciben un nombre, se llaman, si es un hito, se llama monode. Es el monode. Monode. ¿Sí? O también lo conocen como circumplode, porque es como un círculo. ¿Cómo le llamarían ustedes? Círculo, ¿no? De ahí viene circumplode. ¿Sí? Circumplode hace referencia a la forma, un círculo. Monode porque es un hito. ¿Sí? Cuando ustedes vean un monode, ¿sí?, van a ver una de las formas de trabajo de la terapia por onda corta, que sería, ¿qué método sería? Método inductivo, porque es un hito. Solamente el capacitativo necesita dos. En cambio, el inductivo puede ser un hito nada más. ¿Eh? Si ven dos de estos, ¿qué se llamará? Bimode. Sigue siendo monode, pero con dos canales de salida, nada más. ¿Sí? Y sigue trabajando en el método inductivo, solamente es que quieres llegar a gran superficie. Ponte para espalda, ¿no? Si quieres toda la espalda, entonces agarras dos monodes y trabajas región sacro y región lumbar, ¿no? En cambio, en el método capacitativo, ¿qué haces? Puedes trabajar con una aplicación de tipo coplanar. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay que ver? Que en algunos aparatos les vienen estos pequeños filtros que les ayudan a distanciar el electrodo de aplicación de la piel del paciente. Son especiales, no son goma, no son caucho, son filtros que les brinda el vendedor. ¿Ya? Bueno, que nos van a ayudar a tener un campo más homogéneo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Veamos el método inductivo. En el método inductivo, a nosotros mucho ya no nos interesa esto. O sea, el componente eléctrico. Porque su nombre lo está diciendo, es un método que va a inducir a las partículas para generar reacciones a distancia, ¿verdad? Lo que nos interesa en el método inductivo es el campo magnético, ¿no? Entonces, es un método que genera un campo magnético para hacer pasar o para generar una corriente eléctrica en el tejido del paciente a través de una bobina, ¿no? Entonces, ese campo magnético va a inducir a las partículas en profundidad al movimiento. ¿Sobre qué partícula principalmente va a influir el campo inductivo? Entonces, la partícula diana, el agua, ¿no? Los dipolos, de esto ya hemos hablado. Los dipolos es el elemento en el cual va a trabajar directamente esta forma de diatermia, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener un método inductivo que utilice esto, el campo de solenoide, es su sinónimo, es el campo de solenoide, que normalmente se lo utiliza para tratar miembros superiores o miembros inferiores. Entonces, ¿dónde utilizamos el campo de solenoide? En extremidades. ¿Qué forma de trabajo tiene? El método inductivo. ¿Qué tipo de fenómeno produce en el organismo? Rotación de partículas o rotación de dipolos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que se genera más en el tejido? Campo magnético. Eso tiene que estar bien grabado en su mente. ¿Ya?
Ya me he olvidado. Es hecho, ¿qué métodos utiliza el campo de solenoide? El método inductivo, ¿no ven? Que va a inducir a los dipolos a generar rotaciones sobre su eje, ¿no ven? ¿Cuál es la forma de aplicación del método inductivo? A través del campo de solenoide para extremidades inferiores y para extremidades superiores, ¿no? En caso de que sea, pónganse espalda, ¿qué creen que utilice? ¿Seguirá utilizando campo de solenoide? ¿Qué utiliza? No, puede ser, pero estamos hablando que hay otra forma, es más profunda. La bobina inductiva, o también llamada monode, también se conoce como monode. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos aplicadores o cuántos electrodos utiliza este? Uno. Para ampliar la superficie podemos utilizar dos. ¿Sí? Pues para ampliar nada más la superficie. En cambio, en el método capacitativo siempre va a ser dos, porque su forma de trabajo es el campo de condensador. ¿Ves? Todo esto que están viendo ustedes acá, chicos, la vasodilatación, aumento de la conducción nerviosa, regulación del potencial de membrana, disminución del dolor, etcétera, 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 facilitación de del sistema inmunológico, que hemos visto que es la leucocitosis, va a ser los efectos de la onda corta. ¿Sí? Bueno, estos efectos se llevan a cabo en tres fases. En la primera fase se produce una absorción de la energía eléctrica por parte del organismo y su transformación en calor, lo que hemos visto, la ley de Joule. ¿Ustedes creen que hay ley de Joule en el método inductivo? No hay ley de Joule, ¿verdad? Ahí no hay la ley. ¿Qué ley hay ahí? La del por dos, la del cuadrado, esa no. ¿Qué se llamaba? Es la de las distancias. Bien, muy bien. La ley del cuadrado de la distancia, ¿verdad? Esa ley es la única que va a estar ahí. Entonces, en la ley, en el método inductivo, habrá que pegar un poquito más para no perder potencia. ¿Ven? Habrá que pegar un poquito más, no alejarlo, porque cuanto más alejado, perdemos más potencia. Esa es la conclusión que tienen que sacar ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, en la primera fase va a haber una transformación de la energía en calor, y esto va a depender de las características físicas de la onda corta y del propio organismo, ¿no? O sea, depende de dónde estemos llegando. En la segunda fase va a haber una propagación del calor con la finalidad de lograr un equilibrio térmico. Propagación del calor. Y en la tercera fase va a haber recién un inicio de los efectos fisiológicos que son la base para los tratamientos, ¿no? O sea, el organismo no de hecho empieza a generar reacciones, sino que hay primero una transformación de la energía en calor, después hay una propagación de esa calor por los tejidos y recién habrá una reacción del tejido. Por tanto, habrá que esperar seguramente 24, 48 horas para recién ver los efectos que tiene la alta frecuencia. No es inmediato, no es como el ultrasonido. El ultrasonido tiene efectos inmediatos, es muy distinto. En el caso de la alta frecuencia, si bien el paciente siente calor en el momento, los efectos no van a ser rápidos, van a ser posteriores, ¿no? ¿Puede volver a la descripción de los efectos, por favor? ¿Cuáles? ¿Dos? Pues todo esto, chicos, lo tienen en su libro. Yo no me voy a preguntar, esto lo tiene, aumento de la actividad enzimática. Ahora aquí miren, dice aumento de la actividad enzimática, ¿verdad? Esto es relativo, porque si yo paso los 40, 42 grados, ¿qué hemos dicho que hay? Una destrucción. Hay un cese, hay una regulación, hay una inhibición de la actividad enzimática. Por eso digo, esto es relativo, o sea, depende cuánto subas tú la temperatura. Ustedes ya tienen que ir esto.
chicos. Ya resonando, fíjense, miren, aquí que dice alteración de la fuerza muscular. ¿Qué? ¿A qué se refiere con esto? O sea, que si yo me pongo a alta frecuencia, ¿puede tener más fuerza muscular? O sea, ¿se comparará esto a una electrogimnasia? ¿A qué se refiere con esto? Estos son efectos macro. Esto seguramente derivará de la mejor nutrición, una mayor permeabilidad de membrana, habrá una perfusión más óptima a nivel de los precapilares para que los nutrientes lleguen, el músculo se nutra mejor. O sea, es derivado de muchas cosas y esos pequeños detalles están en su libro. Es lo grande, es muy difícil que ellos pregunten. Uno de los siguientes no es un efecto de la onda corta y les ponga esto verde. Tienen que leer los blancos por lo grande. Bueno, tal vez esto. Bueno, entonces todo esto es la justificación y es lo que estábamos viendo, ¿no? Y lo que hemos visto en el anterior capítulo. A ver. Los aplicadores, estamos en esa parte. Fíjense, es igual lo que les he escrito, ahí está. Mira que encontrar uno, pero muchos de estos chicos, el monode, por ejemplo, el diflode, por ejemplo, tienen un valor en la parte superior, ¿ya? Tienen una plaquita. Tienen datos como el cabezal de la ultrasonido, tiene una plaquita y ahí les va a aparecer 200 vatios, les va a aparecer 700 vatios. ¿Qué significa eso? Es la potencia máxima con la que trabaja. ¿Sí? Si yo conecto esto a mi aparato, lo máximo que me va a poder transmitir esto son 200, esa es la potencia pico. ¿Sí? Si yo le coloco en modalidad continua, entonces 200 vatios es lo que me va a calentar el tejido. Si le pongo en modalidad pulsada, no va a ser los 200, van a tener que convertir a la potencia media, que es la verdadera que va a ingresar, ¿no? Eso va a ser automático, ¿no? Si yo le cambio, por ejemplo, al FlexiPlode, que sería este, aquí está, fíjense, acá. Este FlexiPlode, por ejemplo, fíjense, en este caso, este tiene otra potencia, ¿no? FlexiPlode, este se llama FlexiPlode, ¿no? Es para superficies, ¿no? Este precisamente es para poder tratar zonas que tienen diferentes planos, ¿no? Una columna, por ejemplo, es excelente, miren, tratar una columna con esto es muy bonito, bien sencillo, ¿no? Tiene otra potencia. Si yo una bobina de aplicador, este chiquito, por ejemplo, tiene otra potencia y así, va por potencias. El equipo, ustedes no tienen que acordarse nada, ustedes conectan y el equipo lo reconoce y automáticamente les va a dar la potencia pico que está preparada y diseñada para esto, ¿no? No se puede prestar electrodos como de electroterapia de este equipo para este equipo, ¿no? Son únicos, ¿no? Entonces van a encontrar ustedes diferentes nombres. Este es el FlexiPlode. A ver, veremos el diflode. Diflode. Les voy a dar en la otra clase la imagen ya. Una imagen clara. Pues este también se lo conoce diflode porque tiene dos placas en su interior, ¿no? Esta es una y esta es otra, nada más. Entonces tienen varios nombres, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Ha quedado claro la onda corta?
Por ejemplo, de la aplicación de 2 rodillas al mismo tiempo, el método capacitativo, también acá, hay que tener cuidado con el espacio que queda entre las rodillas, ¿no? Porque el espacio que queda entre las rodillas ofrece gran resistencia al componente eléctrico, o sea, es un gran resistor. No vaya a ser que estos dos extremos queden calientes y la parte media esté quemada, ¿no? Porque hemos dicho que la electricidad, ¿sí?, va a calentar aquellas zonas que más resistencia ofrezcan. Entonces, en los casos de artritis, artrosis de rodillas, se puede hacer estas aplicaciones de los 2 segmentos, o si quieren ustedes pueden aplicar 2 caderas, ¿no? En la artrosis de cadera, por ejemplo, pues va a ir muy bien, pero hay que tener cuidado con las zonas que presenten gran resistencia, ¿no? Por ejemplo, pues lo mismo, métodos transversales. Esto, por ejemplo, esta es una buena forma de trabajo para poder generar un campo electromagnético, aplicación longitudinal. Pueden hacer esta aplicación también en la extremidad inferior, pero también pueden generar un método diagonal, que es mucho mejor, que se llama radiación cruzada. ¿Cómo sería la radiación cruzada? Yo puedo colocar un electrodo de placa aquí, imagínense ahí, un electrodo de placa y un electrodo de placa en el dorso. Se llama cruzado porque lo que está generando es una diagonal. Las ondas van a penetrar así, ¿verdad? Diagonalmente. Esta es una aplicación mucho mejor que esta longitudinal pura. ¿Por qué razón? Porque se presentan los 2 circuitos al mismo tiempo. Hay circuito en serie y circuito en paralelo. ¿Sí? Puedo hacer una combinación de esta, una primera aplicación de esta y una segunda. Puedo mantener esta y puedo colocar acá, o puedo colocar acá un electrodo y puedo colocar, qué sé yo, aquí atrás otro. Entonces es de fuego cruzado. Eso se conoce como aplicaciones de fuego cruzado, que son muy buenas en el caso de pacientes, por ejemplo, que han tenido ruptura de tendón de Aquiles, ¿sí? Son buenas aplicaciones, ¿ya? Las dosis que hemos hablado, ya hemos dicho que en el método continuo, en la modalidad continua no va a haber mucho problema porque tenemos dosis muy bajas, normales y fuertes, ¿sí?, que los podemos catalogar si quieren como 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En la dosis pulsada no vamos a poder hacer eso, pero sí podemos comenzar a partir de la dosis continua para irnos a la dosis pulsada, ¿no? Muy bien, recomendaciones. Esto es importante, con esto ya acabamos el tema de onda corta. De seguridad, evitar aplicar más de un paciente al mismo tiempo. O sea, no se puede aplicar 2 pacientes, ¿no? Agárrense de las manos y aplicar 2. No se puede aplicar. Tampoco se puede utilizar 2 equipos de onda corta lado a lado, ¿sí? Por eso dice aquí, evitar la acumulación de aplicaciones en el mismo día. Por un lado, no se debe aplicar al paciente mañana, tarde y noche. Solamente una aplicación por día, como máximo. ¿Sí? Hay que mantener la distancia durante la aplicación de la onda corta, obviamente de 1 metro con otros equipos. Hay que evitar también el contacto del equipo con la camilla, porque la camilla es metal. Hay que tener cuidado, de preferencia siempre utilizar el equipo con una camilla de madera, que es lo mejor, ¿sí? Hay que alejar los equipos por lo menos a 1 metro, 2 metros de distancia del equipo de onda corta, porque van a generar espectro electromagnético muy fuerte que puede dañar los aparatos. Fíjense en la distancia que hay de efectos cuando uno aplica y trabaja con onda corta.
1 metro de distancia alrededor de la aplicación. Fíjense, aquí está la radiación del campo electromagnético alrededor del paciente, igual hay que tener cuidado. Obviamente estará de más que les diga a ustedes que cuando se utiliza un campo electromagnético hay que tener cuidado con las hebillas, hay que tener cuidado con los cinturones. Por más que quieran trabajar, supónganse mano y esté con su cinturón, hay que tener cuidado porque está a menos de 1 metro. No vaya a ser que el punto de la hebilla caliente y le genere quemadura al paciente. Los cables es importante, no tienen que estar en contacto con la piel del paciente, no tiene que estar el cable en contacto con la piel del paciente. Estoy repitiendo 20 veces, cuidado con los cables, ¿sí? Por eso es que está dispuesto así, fíjense, recto. Los cables no están como en electroterapia, se acuerdan que los cables podían estar encima del paciente. Aquí no, tienen que estar bien protegidos, ¿sí? Muy bien, el paciente se haya quitado objetos metálicos del área de tratamiento o próximas a esta, se haya quitado vendajes y vestimenta del área de tratamiento, la piel tiene que estar seca, cuidado que le pongan compresa primero y luego estén queriendo poner alta frecuencia, no tiene que ser así, tiene que estar la piel seca, los cables estén correctamente conectados, hay que verificar eso, los cables que estén conectados entre ellos, no tiene que haber contacto con la piel del paciente y tampoco tiene que haber contacto entre los cables, porque se van a fusionar y va a haber un cortocircuito fenomenal que yo creo que va a destrozar su equipo, ¿ya? ¿Qué más? Hay una forma de evitar las radiaciones parásitas que nos da la alta frecuencia, que es utilizar una jaula, ¿no? La jaula de Faraday. La jaula de Faraday no es nada más que una estructura metálica que impide la diseminación del espectro electromagnético, ¿sí? Es para prevenir que haya destrozos en los aparatos eléctricos próximos a los sitios de aplicación. Entonces, si pueden utilizar su onda corta, su microonda dentro de una jaula de Rocher, mejor, porque eso va a evitar que haya diseminación hacia otros lados, ¿ya? Esa jaula se conoce como jaula de Faraday, la que protege, ¿ya? Bueno, eso.